Este programa es familiar para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tiene subtítulos de apoyo. Tú nos ves, Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Y a partir de este momento comienza Expediente Final. Bienvenidos. En el día de hoy vamos a hablar del reconocido director de cine, teatro y televisión, el señor Carlos Mayolo, mentor de importantes actores colombianos como Vicky Hernández, Alejandra Borrero, Marcela Agudelo y muchísimos más. Definitivamente el arte de actuar en Colombia le debe muchísimo a él. Aprendí a amar, a actuar. Aprendí a tomarme la vida como un juego. Y él dirigía con esas cosas, inventándose, utilizando la imaginación del actor fundamentalmente. A él le fluía la creatividad. Mayolo está catalogado como un genio creativo. Incluso dicen que fue el creador de Caligula, junto a personajes como Luis Ospina, Sandro Romero y Andrés Caicedo. Definitivamente él es un punto referente del cine en nuestro país. Todo lo de ellos es supremamente significativo. Era un desafío. Rumbeábamos para trabajar y trabajábamos para rumbear. Ese era como el lema nuestro. Producciones como Azúcar, Brujeres, Hombres, Laura, por favor. También películas como Carne de tu carne, Pura sangre, Agarrando pueblo, La mansión de Araucaima, fueron su mejor carta de presentación. Al final de sus días, pues estuvo muy afectado por la droga y por los excesos que vivió a lo largo de su existir. Fue muy doloroso verlo. Lloré toda la noche. Verlo tan acabado, tan desbaratado, fue realmente muy difícil. Él duró echado en ese sofá un año, durmiendo. A pesar de estar en las condiciones en que estaba, todavía derrochaba talento, todavía derrochaba creatividad. Él se burlaba de su propia enfermedad. Todos recuerdan que era un hombre muy exigente cuando estaba al frente de un trabajo actoral. Los artistas le tenían un respeto y una admiración enorme. Como si su trabajo de director fuera poco, también actuaba. Colombia lo vio en producciones como Los pecados de Inés de Hinojosa, La mansión de Araucaima, Carne de tu carne, entre otras. En que él mata a un pavo. Pues, es que no me gustan los pavos porque no se deciden si son azules o rojos. Y ¡pa! Le mete el disparo mientras se come una guanábana. Realmente Mayolo era un actor. Mayolo era un actor. Así como dirigía a los actores, él podía actuar perfectamente, era excelente actor. Quedé en shock, realmente tenía que ir a verlo y no había ido. Me llamó Luis Ospina y me dijo, se murió Mayolo. 1971 fue muy importante para la ciudad de Cali y no es para menos. Fue el año en el que se realizaron los Juegos Panamericanos. Fue un evento que tuvo una visión en los escenarios deportivos y otra tras bambalinas. Precisamente Mayolo, un joven rebelde de la época, se dedicó a mostrar con su cámara eso que a simple vista no se podía ver. Yo creo que todos estos eventos inmensos, trascendentales, son muy positivos para las ciudades, lógicamente. Yo me acuerdo cuando pavimentaron la avenida Caracas en Bogotá hace muchos años, que eso transformó por completo. Uno estaba acostumbrado a una pobreza de vía, de angustia, y la ciudad floreció. También pasó eso con Cali, transformó. A mí me tocó de muchacho y ya joven y vi cómo aparecieron un montón de cosas con esto. Cali se consigue los Juegos Panamericanos y empieza una transformación de la ciudad muy potente. Entonces el gobierno local, el regional e incluso el gobierno nacional de la época invierten una plata muy importante en Cali, lo que nos deja grandes escenarios deportivos. La ciudad está emocionada porque digamos, el mundo era una gran cantidad de países viniendo a Cali, viniendo a competir en la ciudad. Sin embargo, hubo mucha gente que se quedó por fuera de los Juegos Panamericanos, gente que no pudo comprar la boleta porque se agotaron, porque eran muy caras, por cualquier razón. Y entonces Mayolo y su grupo lo que deciden es contar los Juegos Panamericanos, pero desde afuera.
En el documental Oiga Vea, Mayolo, junto a su amigo Luis Ospina, mostró una visión muy diferente de los famosos Juegos Panamericanos. Con esa producción se ganó un espacio interesante en el gremio artístico de aquel entonces. Detrás de estas puertas quedan los distanciamientos, los antagonismos, las discrepancias, los egoísmos. Sí estuvo muy relacionado con el documental político, y cuando Luis Ospina, que estudió cine, ese sí hizo la academia en UCLA, en Los Ángeles, California, en los años, finales de los 60, cuando se conocieron, comenzaron a trabajar juntos e hicieron una película que se llamó Oiga Vea, donde colaboraron especialmente Mayolo hacia la cámara y Luis Ospina hacia el sonido y el montaje, la edición de esa película. Aquí tienen gente especializada en sacarlos únicamente a ver sitios que ya tienen bellos. Deberían de sacarla a ver por acá lo que es verdaderamente Colombia. Cali no estaba preparada para Juegos Panamericanos. Carlos, Ospina y todo, lo hacían sin ninguna pretensión de ellos mismos, sin ningún interés de ellos mismos. Ese interés en hacer un cine que repercute y todo esto y que se comercialice y todo, fue surgiendo después. Pero en el principio, lo que querían era hacer arte. Oiga Vea, que fue la otra cara de los Panamericanos, que fue contra la película oficial que hicieron los de los Juegos Panamericanos. Ahí se conocieron, o sea, tal vez se conocían desde antes, yo creo que sí, se conocían desde antes, pero ya trabajando en cine, fue su primer trabajo en conjunto. ¿Usted qué cree que quiere decir cine oficial? ¿Cine oficial? No sé. Tal vez un cine regido por el gobierno. La realidad de la Cali popular, de la Cali del barrio, del vendedor, de quienes se gozaban los Juegos Panamericanos, pero por fuera de la lectura o de la mirada oficial. Eso sin duda entregó pues, un material inédito y un material muy exótico también para contar esos Juegos Panamericanos. Desde que era pequeño el cine se volvió una pasión para él. No venía de una familia de cinéfilos, pero sí de amantes del séptimo arte. Gracias a sus padres, se sumergió en un mundo maravilloso donde podía crear y proyectar arte. A mí me tocó trabajar con Mayolo y ser amigo de él en una época volcánica, en una época en la cual realmente uno podría considerar que Mayolo tenía destellos de genialidad. Es uno de los directores magistrales que he conocido en mi vida, con una intuición poderosa. Mayolo era una persona que aportaba demasiado, que estimulaba al máximo, ¿no es cierto? Y pues que le producía una gran satisfacción a uno trabajar con él, porque pues siempre lo llevaba a uno a lograr lo mejor que uno podía dar. Mayolo era una persona muy sencilla. Era un tipo que conversaba con todo el mundo, hablaba con todo el mundo le podía llegar a él. Y lo admirable de Mayolo era su forma de dirigir los actores. Nunca se caracterizó por ser un buen estudiante. En los ratos libres se dedicaba a leer críticas de arte y a soñar con un grupo de amigos cómo encontrar la manera para hacer que la sociedad fuera mejor. Era un idealista. Estudiando Derecho, descubrió dos cosas. La primera es que las leyes no eran lo suyo, y la segunda, que los amigos son para toda la vida. Fue autodidacta, nunca estudió en ninguna parte, fue pionero del documental político en Colombia con Luis Ospina, fue un estupendo director de actores para cine, para las cámaras en general, en una época en la cual quienes hacían cine pues sabían de la técnica, pero no sabían el contacto humano de una manera estrecha. Ellos todos, Mayolo, Luis, son íconos de nuestro cine, ¿no? Y de una manera diferente. Cuando uno tiene ojo de director, es algo tan diferente, y él tenía eso, ¿no? Tenía una manera muy suya de hacer las cosas. Yo era la chiquita del paseo y fui adoptada por todo ese combo, Mayolo, Poncho, Sandro, que era pues menor, pero de todas maneras era mayor que yo, y grupo de actores, de productores. O sea que siempre estuvieron ligados cinematográficamente y a nivel de amistad
más todavía, porque frecuentábamos los mismos sitios, rumbeábamos igual, parejo. Realmente éramos un grupo, por eso ya hablan del grupo de Cali. Lo que desató Mayolo y el grupo de Cali fue una gran ola creativa, una gran ola de inspiración para nuevas generaciones. Quienes egresamos años después de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, los tenemos como referentes y entendemos el aporte que ese grupo hizo para los procesos creativos en la literatura, en el escenario audiovisual de la ciudad, de la región y del país. No en vano, hoy buena parte de los directores de cine más importantes de Colombia son caleños. Precisamente hacia los años 70, cuando el país atravesaba por una serie de conflictos políticos derivados por el narcotráfico, Mayolo y sus amigos se reunían de manera orgánica en un cineclub para hablar de arte y nuevas tendencias cinematográficas y televisivas. Poco a poco este espacio se fue convirtiendo en un sitio obligado para la credibilidad del cine nacional. Con el tiempo se llamó Caliwood. Caliwood es un chiste, ¿no? Caliwood, la expresión. Yo insisto que eso me lo inventé yo en una fiesta, pero pues eso ya hasta lo patentaron y hay un museo en Cali que se llama así y pues los chistes no tienen autoría, eso digamos que es de creación colectiva. En una época en la cual había muchísimas rumbas en Cali donde todos estábamos trabajando y rumbeando de manera permanente. Yo era muy joven, ellos todos me decían, ay Aleja, ¿no te querés sentar un ratico? Ya, deja de bailar, cálmate. Pero oírlos hablar, nuestras conversaciones, en todas las fiestas, en todos los días que nos reuníamos todo el tiempo, estábamos siempre juntos. Así que mucho aprendí del cine, mucho aprendí de actuar, mucho aprendí de la vida con ellos. Era una especie de combo que dicen ahora los muchachos, era una gallada. Impresionante con Hernando Guerrero, con los fotógrafos, con los Pina, con los Carvajal, era toda una familia del cine caleño, del teatro caleño, de la cultura caleña, que fue un símbolo para el país y Mayolo fue un símbolo para esa cultura. Éramos otra generación, la generación que nos tocó romper los esquemas de la vida, la generación de la droga, de la rumba, de otro tipo de vida. Rumbeábamos para trabajar y trabajábamos para rumbear, ese era como el lema nuestro. Me encontré con un equipo de gente y un grupo de gente con el cual lo abrigan a uno y se vuelve una cosa de compinches, de amigos. Y así decíamos, precisamente Mayolo también tenía esa frase, que el cine se hace entre compinches. Con la seguridad de que no estudiaría más derecho, a sus 20 años decidió apostar a la publicidad. Produciendo comerciales de televisión, se sentía más cómodo, navegaba en un mundo que cada día lo obsesionaba más y más. Empezó a hacer fotografía y a hacer cámara, él era muy buen camarógrafo, y a través de la publicidad empezó a hacer ejercicios que estaban muy relacionados con la política, ¿no? Mayolo llegó a esa productora y era amigo del dueño de la productora y básicamente se ubicó su sede en Bogotá, en ese sitio. Para mí fue una berraquera, pues, muy chévere. Pues nos llamaban a los dos para muchas cosas. Y llegué a trabajar con él en varias oportunidades haciendo comerciales. Pero luego, cuando ya se empezó a dar la posibilidad de hacer largometrajes, pues empecé a trabajar con él en Carne de tu Carne. Mayolo logró traer, por ejemplo, a dos monstruos del cine brasileiro, que eran actores famosos ya, como José Leogoy, el viejo, que había trabajado con Herzog en varias producciones de Herzog, y Pitanga, el negro, que era un gran actor del teatro y del cine brasileño. ¿Cómo se traen en esa época? ¿Con qué apoyo? Leogoy trajo el vestido con que había trabajado en Fitzcarraldo, nada menos, y cuidó un pañuelo que lo cuidaba y hacía un montón de cosas. Era un gran actor, Mayolo, y siempre decía que se usaba él para no tener que contratar a alguien, pues, como él. Entonces, recuerdo en Carne de tu Carne que Duque le puso, tenía que dispararle, Adrián Herrán le disparaba por detrás y le disparó y se le abrió un hueco en la espalda. Y recuerdo que se quedó en el piso y corten, carajo, no me iba a parar porque no me toca repetir esta toma.
pues me pareció raro que no me hablara, que no dijera nada. Y fui a ver y estaba muerto. Cuéntanos, ¿qué tan cierto es que el sexo es mejor a los 50? ¿Ustedes saben dónde está Rosa y el agüetero? Niña Caridad, ¿y usted qué hace aquí? Se abre el expediente final del respetado director de cine y televisión, Carlos Mayolo. Considerado un genio del séptimo arte, fue director, actor, guionista, productor. Expresar era su obsesión. El caleño fue el director de 19 producciones argumentales, 7 series de televisión y una obra teatral. Creaciones como La Mansión de Araucaima, Pura Sangre, Agarrando Pueblo, Azúcar, Laura por favor, Brujeres, Fármaco y muchas más están en su hoja de vida. Que él le trae al terrateniente una lata con todas las orejas que han cortado de liberales y otra en que él mata a un pavo. Es que no me gustan los pavos porque no se deciden si son azules o rojos. Y ¡pa! Le mete el disparo mientras se come una guanábana. Yo creo que Azúcar es un seriado importantísimo porque con Azúcar entró de manera definitiva el lenguaje del cine en la televisión colombiana, por un lado. Por el otro lado, creo que es el único ejemplo en toda la historia de la televisión colombiana donde un director hizo lo que le dio la gana. ¿Cómo era? También tiene el Petit un garaje donde están dos lindos autos Buick, un Peyton y un sedán. Azúcar me pareció a mí que era una historia sobre Colombia, sobre Cali, sobre las familias azucareras, sobre esa manera de ser, ese lenguaje, ese hablado. Y con toda esa... Porque es que Mayolo tenía una cosa como exuberante, ¿no? Y eso era Azúcar. Mayolo era un ser que, por ejemplo, cuando yo estaba grabando con él en Azúcar, me decía, no hagas ese gesto que te ves fea, ve. Y yo, bueno, pues... Y se paraba y te hablaba en el oído y se metía en la mitad de la toma, porque te decía 1000 cosas acerca de la escena que estabas haciendo. A los 20 años, la soltería es un paraíso. A los 30 son unas vacaciones. Pero a los 40 ya es un mal rato, hermano. Para mí, Hombres es la mejor serie de televisión que ha hecho Colombia. Me he reído. Maravillosa, maravillosa. El libretista bravo y el director que el casting, por Dios, un casting maravilloso de hombres y mujeres. Las películas que él dejó son una pauta estética muy importante para el cine colombiano, ¿no? La Carne de tu carne y La Mansión de Araucaima son dos películas muy acabadas, muy bonitas, ¿no es cierto? De un lenguaje muy refinado, de unos chistes muy finos, que eran los chistes de Mayolo. La Mansión de Araucaima es realmente un fenómeno en el cine colombiano. Yo creo que con la estrategia del Caracol constituyen como el eje fundamental las dos columnas de dos puntos de vista del cine colombiano. Artistas de la talla de Alejandra Borrero, Marcela Agudelo, Constanza Duque, Alejandro Buenaventura y muchas estrellas más trabajaron de su mano. Fue mi mentor, claro que sí, yo creo que fue mi gran maestro. Y él siempre me decía, con ese hablado caleño de él, ese acento y esa manera, ve, vos sos como cómica, vos sos como la Lucille Ball colombiana. Para mí era el piropo más grande que Carlos Mayolo me dijera que yo era la Lucille Ball colombiana, que es mi ídolo. En comedia, pues, esta mujer, ojalá me pareciera ella. Me dio la confianza para poder acercarme a la creación de ese primer personaje, Andrés Alfonso, en Carne de tu carne, que fue una experiencia muy bella. Mayolo pues era una persona innata, ¿no? Eso es una cosa que a él le salía todo, a él le fluía
la creatividad, la forma de hablar, la forma de dirigir, verlo conversando con los actores, viéndolo como dirigía a los actores en la escena, en el set. Bueno, Luis Alfonso, ¿qué dice la gente de aquí del barrio de la película? Por ejemplo, en esta calle, yo les sugiero que hay muchas personas que ya me han dicho a mí que cómo se puede llegar hasta el punto donde yo estoy. Su gran pasión era el cine. Sin embargo, cuando decidió asumir el reto de trabajar en televisión, revolucionó la industria con su audacia y creatividad, dejando perplejos a quienes trabajaban bajo su mando. El lenguaje de la televisión es otra cosa, especialmente cuando se está haciendo una serie de muchos capítulos, pues tiene que haber una continuidad, y para él era muy difícil y que quería cambiar las cosas. Permanentemente sus asistentes o su script tenían que llamarlo al orden, porque Mayolo se desbordaba, ¿no? Y siempre quería estar reinventándose las historias que trabajaban. Para mí la televisión es como la cocina del cine, ¿sí? O sea, trabajar en televisión era como hacer la cocina y tener la práctica para cotidianamente poder trabajar las películas que se hacían muy eventualmente. Mayolo todo el tiempo le estaba pidiendo a uno, le estaba exigiendo cosas que él necesitaba integrar a su trabajo a través de uno, porque el trabajo mío consiste en trabajar a través de, ¿no? El trabajo del director de arte, digámoslo así, de cierta manera, es un trabajo servil, es un trabajo al servicio del director. Era un hombre con una capacidad increíble de ver el cuadro, ¿no? Él sabía exactamente qué le faltaba. Cuando uno estaba grabando con él, decía, bueno, ya acabaron. Y yo, no, Mayolo, falta la mitad de la escena. Ay, no, corten esa vaina que yo ya me aburrí, ya todo el mundo me va a aburrir. Bueno, era hilarante. Yo siempre tenía que saber todo porque él no se leía los libretos, él quería que las escenas lo sorprendieran. Me encanta, me parece excelente partido. Mucho mejor que Federico, que es así como todo tan despaturrado. Óyeme, ¿y ya se noviaron? Y era muy divertido, pero a veces era asustador. Porque Mayolo era tan talentoso que a veces él iba como más rápido que todos, y más rápido que él y que su cabeza. Siempre era el mismo tratamiento, amable, cálido, respetuoso, muy profesional en el orden como director de actores, de decirle a uno, ¿sabes qué? Cógela por acá, bájale aquí un poquito, métete en la parte pues afectiva con la niña. Él siempre fue como muy romántico en ese orden, ¿no? Bendito que ahí estaban. Pues si las dejaste en el carro, entonces ve por ellas. ¿Saben qué? Que yo creo que este viejo huevo se encontró esas fotos cuando fuimos por esa sangre. Fue un gran maestro. Verlo trabajar era un placer. Bello, hermosísimo. Tenía unos ojos y unas cejas preciosas. Era acuerpado, no demasiado alto. Tenía unas manos lindas. Tímido, muy cariñoso, muy divertido, muy paternalista. Ya trabajando con Carlos a nivel práctico, ya uno se da cuenta de la facilidad que tenía él para captar las cosas, una visión muy especial, una rapidez y una agilidad para pillar todo, mejor dicho. Era una cosa muy especial la forma de trabajo de él. Siempre guardo los recuerdos impactantes de una personalidad desbordada que sabía armar equipos de trabajo, que le encantaba el oficio de la dirección de cine, en el rodaje, frente a la cámara. Una de las cosas que le aprendí a Mayolo fue la integridad como artista, ¿cierto? Ser artista integral, ser un artista que pues no solamente reunía las condiciones técnicas y estéticas como para trabajar en las obras en que trabajé con él, sino que pues uno se había obligado también a cultivarse en muchos otros aspectos. Una persona muy vital, muy divertida. Me acuerdo que se burlaba mucho porque cuando le preguntaban cuál es su método para hacer cine, y él decía que la risa. Y entonces siempre que estábamos haciendo algo, realmente pero nos cagamos de la risa. Claro, eso volvía loco
a la productora, volvía loco a los técnicos, a los muchachos de arte, porque a las 10 de la noche podía pedir un elefante blanco y le tenían que traer el elefante blanco. No, metamos un elefante blanco en esta escena. Mayolo era absolutamente creador. Yo estaba haciendo una escena ahí con Adrianita Herrán encima de ella, en la cama y todo, y me decía, Alejo, movete 3 veces. Nadie entendió nada, ni nunca entendió uno, pero uno sabía qué era lo que quería decir, porque él hablaba con esos símbolos, esas metáforas absolutamente camajánicas. Carlos lo puso a interpretar un personaje que es muy tierno y que dice muchas verdades, que es el Chavo del Ocho. Siempre se caracterizó por ser un director irreverente y creativo. En un segundo, cambiaba todos los planes de grabación. Sus ideas geniales ofrecidas a última hora le daban un toque especial a sus producciones. Navegaba en varias aguas, pues además de ser director, era actor. Realmente Mayolo era un actor. Mayolo era un actor. Así como dirigía a los actores, él podía actuar perfectamente, era excelente actor. Entonces pudo hacer las dos cosas, ¿no? Una vez me mandó a buscar le dio por cambiar todos los actores por animales y entonces me mandó a buscar un cerdo. Y yo en ese carro de Mayolo que no tenía puertas ni techo y que tenía como una sola bujía, me fui a buscar ese cerdo y recuerdo que monté ese bendito cerdo y ese animal gritaba como un descosido y cuando llegamos a la grabación, Duque los durmió a todos y yo era como, ¡oh! Y ahora yo tengo que devolver ese animal ¿y qué vamos a hacer? Le gustaba mucho el cine fantástico, los fantasmas y demás. Entonces, pues nos inventábamos recursos ahí en vivo. Entonces yo con espejos rotos y con una cantidad de cosas también hacía ahí. Y entrábamos en un modo de trabajo muy interesante, muy creativo. A veces la gente decía que Mayolo era un poco sollado y el cuento, pero precisamente de ahí nacía toda esa mística, ¿no? De ser un hombre que había recorrido, había viajado, había conocido, había visto el mundo de otra forma, diferente. Él era muy espontáneo, digamos, de utilizar las cosas que había en el set, ¿no? Entonces veía, no sé, una escoba que le gustaba y entonces de pronto decía, no, mira, entonces agarrar la escoba y empezaba a barrer y hacer esa escena así, barriendo. Era un amante de la noche y sus placeres. Después de las largas jornadas de rodaje, era costumbre participar en rumbas interminables. Las mujeres y las fiestas lo seducían. Eran su debilidad. Pero conmigo también siguió la rumba. Yo también me le puse a la pata, no te creas. Vivíamos felices. Yo no hacía sino reírme. Los primeros días como de una especie de luna de miel que tuvimos, nos daban las 5 de la mañana riéndonos. En las rumbas pues se habla mucho, se habla de proyectos, se habla de guiones, a veces se escribían guiones, se apuntaban cosas de que se iban conversando y se iban hablando. Era una rumba creativa. Muy rumbero, pues como todos sabemos, Mayolo, un gran amante de la rumba, de la música, un melómano así impresionante, de la palabra, el don de la palabra lo tenía Mayolo. Mayolo, con el correr del tiempo, se fue sintiendo desplazado por las nuevas generaciones. Ya no era tan fácil ser contratado para dirigir aquellas grandes producciones a las que él estaba acostumbrado. La depresión empezó a apoderarse de su existir. Sin duda, ya no era el mismo hombre de antes. Entonces él duró echado en ese sofá 1 año, durmiendo, cuando siempre todos sus amigos me habían dicho, pero Mayolo no duerme, solo duerme 2 horas. Pero conmigo aprendió a dormir, porque yo en cambio duermo 12. Y eso fue terrible, eso fue muy duro. Pues él dejó de trabajar y prácticamente se encerró a escribir y a leer, y estaba alcoholizado, pero Mayolo fue una persona que tuvo muy buen espíritu y una actitud frente a la vida muy proactiva. Que ya esa persona que estaba ahí muy incapacitado físicamente, que era difícil entenderse con él y todo, ya ese no era el Mayolo. No, eso no le hacía ningún honor.
a la creatividad y al talento de esta persona. A pesar de estar en las condiciones en que estaba, todavía derrochaba talento, todavía derrochaba creatividad, animosidad, ¿cierto? Y estimulaba mucho. Y claro, el eterno humor de Mayolo, pues que siempre estaba ahí en sus obras y en sus realizaciones. Pues se puso a escribir y escribía guiones. Yo he sido guionista, entonces también escribía con él. Tratamos de escribir un largometraje que yo había empezado, que era una especie de Romeo y Julieta, que se llamaba Honrar a Padre y Madre, y él me lo cambió con, en vez de los muchachos, los papás, y le metió Huaca y Fantasma, como metía en todas las películas. A lo último ya estaba muy enfermo, ya no podía casi caminar, le costaba mucho respirar. Y sí, se estaba muy gordo, pero igual, seguía siendo un genio. Toda la gente, todo el mundo pensó que Mayolo se moría. Todos creímos que se moría. Pues no, resucitó. Y llegó un momento en el cual yo consideré que Mayolo era inmortal. Fernando Pueblo, escena A, toma 1. Entonces, ¿pueden correr hacia atrás, sí, por favor? No todo lo investigado ha sido revelado. Hoy Colombia está conociendo el expediente final del destacado director de cine Carlos Mayolo, quien dejó una huella muy importante en la historia del cine colombiano, ganador de varios premios nacionales e incluso internacionales, gracias a su película Agarrando Pueblo. Incluso recibió el reconocimiento Vida y Obra por parte del Ministerio de Cultura en el año 2006, un año antes de morir. Quiero volver a empezar con más inocencia, con más curiosidad. Yo creo que el gran triunfo de Agarrando Pueblo es la manera como está construida. Es cine dentro del cine, una mezcla entre blanco y negro y color. Son unos cineastas que están filmando un documental miserabilista para participar en un festival de cine europeo, y que finalmente la realidad termina vengándose del juego de los cineastas. Empezaron a recrear una cantidad de momentos y de vivencias y de experiencias en el orden de hacer un cine muy bonito, con una factura, una fotografía muy hermosa. No en vano nos ganamos, Carne de Tucana se gana Catalina de Oro en el Festival de Cartagena. Mayolo y Ospina recibieron muchos premios en la época de esa, yo creo que era Colcultura, Focine, en Cartagena. La película La Mansión de Roraima recibió premio en el Festival de Sao Paulo y en fin, el Agarrando Pueblo creo que fue quizás una de las películas más premiadas colombianas y más vista fuera de Colombia. Meses más tarde, su salud empezó a verse deteriorada. Sin embargo, un día cualquiera empezó a sentirse mal. Tenía sudoración, dolor en el pecho y su ritmo cardíaco se alteró. Esos síntomas dejaban entrever que estaba sufriendo un infarto. Sus familiares y amigos temían lo peor. Incluso los médicos lo dieron por muerto. Duró 10 minutos sin signos vitales. Al final, un milagro sucedió. Y pues todos los amigos, todos los alumnos, toda la gente, todo el mundo pensó que Mayolo se moría. Todos creímos que se moría. Pues no, resucitó. Y con una fuerza otra vez. Mayolo estuvo en clínicas mucho tiempo, varias veces estuvo en clínicas, y llegó un momento en el cual yo consideré que Mayolo era inmortal, porque él entraba a las clínicas y salía y estaba otra vez con una fuerza y una vitalidad tremenda. Él estaba bastante deteriorado ya, pues enfermo, pero igual con sentido del humor, el berraco. Entonces él se burlaba de su propia enfermedad. Ya no era el mismo hombre fuerte y rumbero de antes. Sin embargo, a ese viejo roble nada podía detenerlo, así que en plena recuperación de su corazón, escribió un libro autobiográfico llamado Mamá, ¿qué hago? Y hasta una obra teatral titulada Fármaco. Yo considero que eso fue un trabajo también, estar pendiente de que lo que recuerdo de Mayolo, que escribía de una manera
estupenda, pero pues había que controlarlo también porque se desbordaba y a veces el delirio se lo devoraba, pero yo creo que esos 2 libros que él dejó son libros importantísimos para la historia del audiovisual colombiano. Precisamente al terminar la obra Fármacon, lo primero que hizo fue buscar a su amiga Alejandra Borrero. Quería proponerle que participara en su más reciente creación. Sin embargo, el encuentro no se dio. Ella quedó de venir un jueves a hablar con él. No vino. Él quedó muy, muy triste, muy decepcionado. Y el sábado se murió. Entonces Alejandra llegó aquí el sábado, hecha una noche, y dijo, yo tengo que hacer eso porque yo me comprometí con Mayolo. Cuando me mandó su obra, me dijo, vení, eso es facilísimo, yo te digo cómo la montás. Y vení, almorzamos. Y yo no llegué a ese almuerzo porque estaba aquí pues trabajando y se murió. Para mí fue un compromiso brutal. Yo sabía que me iba a jalar las patas si no la montaba. Y me pasan cosas increíbles. Cuando hicimos el montaje con Sandro, se caían cosas y nosotros le decíamos, bueno, Mayolo, pues así la hacemos. Y realmente el día que cumplimos 300 funciones, se fueron las luces 3 veces, totalmente. Y yo miraba y los chicos de técnica ya locos, en la salita Mayolo siempre pasaban problemas técnicos y yo les decía, ya le pidieron permiso a Mayolo, y cuando le pedían permiso ya se solucionaban. Así que Mayolo está aquí conmigo, acompañándome. La noche anterior habíamos ido a comer a un restaurante, al patio, aquí en el barrio. Y él, a la madrugada, él a veces que se ponía maluco y entonces llamábamos al médico. Pero siempre era yo la que llamaba, me decía que se sentía mal. Ese día me despertó como a las 6 de la mañana y me dijo, creí que me estaba dando un infarto, pero ellos me pusieron los electrodos y todas esas cosas. Y dijeron, no tiene un infarto, es que lo que tiene es gastritis, porque usted anoche, como les contó él, se comió un carpaccio. Y entonces me dijo, no, pero estoy bien. Entonces me voy a ir a desayunar a un cochinilandia aquí del barrio donde él iba temprano. ¿Qué quieres que te traiga? Y yo, no, yo no quiero nada, déjenme dormir. Y como a las 9 de la mañana, que yo sí ya me levanté, fui a darle de comer a la gata y Mayolo estaba sentado en la silla leyendo el periódico, pero como dormido. Pero pues claro, sí se va. Pero él tenía un sueño muy ligero, muy liviano. Pues me pareció raro que no me hablara, que no dijera nada. Y fui a ver y estaba muerto. Horrible. Me llamó Luis Ospina y me dijo, se murió Mayolo. Y claro, lloré y me conmoví muchísimo, pero era una muerte un poco esperada. Yo creo que mucha gente no se sorprendió por su euforia, la que estaba en los últimos momentos, tal vez, no sé. Yo sabía que en algún momento tenía que pasar porque pues ya le habían dicho que él tenía que cambiar su estilo de vida pero él no iba a cambiar, evidentemente. No me cayó tan de sorpresa tampoco que se hubiera muerto. En ese sentido yo soy bastante estoico con los amigos que se mueren. Se van. Nos quedó lo que nos quedó y es chévere. Creo que fue Sandro el que me contó y quedé en shock. Realmente tenía que ir a verlo, no había ido, así que fue como esa falta de amiga que me quedó, y por eso no solamente he hecho su obra y le he pagado, no pagado, pero sí le he devuelto con todo mi amor, todo lo que me dio. Y cuando me avisaron me dio como
como mucho pesar. Yo soy como de rituales, como que normalmente ese tipo de cosas, si no estoy para acompañar una despedida o algo, prendo una vela. Ya después como que hubo encuentros y hubo cosas con los amigos, con mucho pesar, pero también entiendo que descansó. De todas maneras pienso que fue como esa muerte que él había esperado. Una muerte tranquila, ahí sentado en su sofá, como decimos en Cali, en su ley. ¿Listo? Ya, cámara. Perdimos un gran amigo y un gran director y un gran actor. Nos queda Mayolo, nos queda su cine, nos queda sus enseñanzas, ¿no? Se nos enseñó mucho. Mayolo es y siempre será una joya apreciada, un gran maestro para los muchos artistas de Colombia. Fue un hombre creativo, inteligente, rebelde, amiguero y divertido, apasionado por la música. Él solo quería ser feliz y dejarse llevar por el frenesí del momento. Y eso fue lo que hizo toda su vida. Tenemos que acercarnos, pero con cuidado, Vamos a con respeto, ¿entendés? Que no me vaya a asustar ni la gente tampoco. Me sueño mucho con él, es una dicha. En el sueño me doy cuenta que estoy soñando. Y entonces digo, ay, tengo que aprovechar. Pero hay algo muy triste que en general en los sueños me deja. Se va, se desaparece. Y Mayolo, con todo lo mujeriego que fue, conmigo ya no. Dentro de Fármaco hay una frase que posiblemente lo describe y es: antes de nacer ya estaba aburrido. Era un hombre que tenía que hacer, que jugarle en la vida porque tenía ese gran vacío adentro, ¿no? También. Yo creo que cuando uno quiere a las personas se van siempre muy temprano, ¿no? Puede ser la manera en la que sucedan las cosas. Entonces, pues nada. Qué bueno hablar de él. Yo creo que Mayolo ayudó a gestar un entusiasmo por narrar en términos audiovisuales, y allí están actores, directores de fotografía, sonidistas, productores, críticos que de alguna manera bebieron de la inteligencia de Carlos Mayolo. Creo que ahí está su mayor aporte y que todavía nos sigue haciendo mucha falta. Dirección y actuación, Carlos Mayolo. Por supuesto, siempre vamos a recordar a Mayolo con un cariño y una admiración enormes. Hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y muchas gracias por acompañarnos.